El invierno llegó temprano a Madrid este año. Ese frío húmedo que se mete en los huesos y no te deja en paz. Recuerdo estar mirando la lluvia caer contra los cristales empañados, las gotas deslizándose mientras me refugiaba del viento helado de noviembre. La pequeña cafetería en la calle Malasaña, donde trabajaba, desentonaba completamente en este barrio elegante, con sus paredes de ladrillo visto y tazas desparejadas, mientras todo a nuestro alrededor gritaba lujo y dinero. Limpié el vapor del cristal de la ventana. El humo de la cafetera hacía imposible ver el exterior. Mi mente ya corría hacia el resto del día. Necesitaba salir temprano. Mi hijo Mateo vendría del colegio pronto, y no podía soportar la idea de que esperara solo bajo esta lluvia fría. «Carmen, puedes irte ya por hoy. Tienes que recoger a Mateo, ¿verdad?» Lucía, la dueña, me sonrió con esa mirada de bondad y comprensión a la que me había acostumbrado. Conocía mi situación como madre soltera. Sabía el peso que cargaba cada día. «Gracias, Lucía, te lo agradezco mucho». Sentí una oleada de gratitud mientras me quitaba rápidamente el delantal manchado de harina y lo colgué en el gancho detrás del mostrador. Me vi reflejada en el acero inoxidable de la cafetera, esos ojos cansados que me devolvían la mirada. Siempre cargaban una sombra de agotamiento últimamente. La vida como madre soltera criando a un niño de 7 años nunca era fácil, para nada. El padre de Mateo, Alejandro, había muerto en un accidente de tráfico apenas 6 meses después del nacimiento de nuestro hijo. El recuerdo todavía se siente como un puñal en el corazón a veces. Durante 7 años desde entonces, había criado a mi niño sola. Aunque nuestra vida juntos era modesta, un apartamento pequeño, ropa de segunda mano, calculando cada euro que gastábamos, estaba llena de tanto amor. Camino de regreso a nuestro apartamento, revisé el buzón en el portal, mis dedos entumecidos por el frío mientras buscaba las llaves. Había un sobre elegante dirigido a mí, el papel grueso y caro. Cuando lo abrí, letras doradas brillaron en papel blanco de calidad. Carmen y Mateo Fernández están cordialmente invitados a la boda de Sofía Fernández y Ricardo Morales. No pude evitar suspirar, mi aliento formando una pequeña nube en el aire frío del portal. Mi hermana Sofía se casaba. Sofía, con su pelo perfecto y su vida perfecta, se había comprometido con Ricardo Morales, el hijo de un magnate inmobiliario local. La familia Morales poseía la mitad de los edificios del centro de Madrid, su nombre estampado en rascacielos y desarrollos de lujo por toda la ciudad. Y ahora Sofía se unía a ellos, cementando su lugar en la alta sociedad, mientras yo me las arreglaba sirviendo café a gente que gastaba en un solo café más de lo que yo ganaba en una hora. Nuestra madre, Isabel, se había vuelto a casar después de que papá muriera, encontrando a un hombre más joven llamado Eduardo Ruiz, que parecía bastante agradable en la superficie, pero nunca había hecho ningún esfuerzo por conocerme a mí o a Mateo. Mamá siempre había favorecido a Sofía, y después de que papá muriera, la distancia entre nosotras había crecido hasta convertirse en algo parecido a un abismo. Mientras pensaba en todo esto, luchando con las llaves en la puerta de nuestro apartamento, Mateo subió corriendo las escaleras, su mochila rebotando contra su pequeño cuerpo, las mejillas sonrosadas por el frío. «Mamá, saqué un 10 en mi proyecto de ciencias», anunció orgulloso, su sonrisa desdentada iluminando toda su cara. «Eso es increíble, campeón». Lo alcé en un abrazo, sintiendo el frío de su chaqueta contra mi cara. «¿Quién es el niño más inteligente del Colegio San Patricio?» «Yo», respondió Mateo orgulloso, sus ojos brillando con la alegría simple del logro de un niño. Mientras preparaba la cena esa noche, solo macarrones con salchichas cortadas, lo favorito de Mateo, pensé en la invitación. Desde que mi padre Tomás había muerto de un infarto hace 3 años,
Me habían ido apartando gradualmente de mi madre y mi hermana. Papá había sido mi roca, el único que me había apoyado cuando decidí quedarme con Mateo y criarlo sola después de que Alejandro muriera. Ahora él también se había ido, y sentía esa pérdida cada día. No estaba segura de si debía asistir a la boda. La idea de entrar en esa habitación llena de miradas de juicio me revolvía el estómago. Pero entonces, Mateo encontró la invitación durante la cena, sus pequeños dedos dejando marcas de queso en el papel caro. «La boda de la tía. Quiero ir, mamá. ¿Podemos, por favor?», preguntó, sus ojos grandes y esperanzados. Para él, esto era un evento especial, una oportunidad de vestirse elegante y ser parte de algo mágico. Le sonreí, pero por dentro sentía ansiedad subiendo por mi garganta. ¿Cómo nos tratarían mi madre y mi hermana? En las pocas reuniones familiares a las que habíamos asistido recientemente, siempre nos habían sentado en la parte de atrás, nos hablaban brevemente por obligación, luego nos olvidaban. Esa noche, después de que Mateo se fuera a la cama, sus suaves ronquidos llegando desde su habitación, me senté en nuestro sofá desgastado y abrí un álbum de fotos viejo. La encuadernación crujió mientras pasaba las páginas, mirando recuerdos con mi padre. Sus ojos bondadosos me miraban desde fotos donde me sostenía de bebé, me empujaba en un columpio, me llevaba del brazo en mi pequeña boda con Alejandro. Tomás Fernández podía parecer un empresario severo por fuera, el exitoso director general de Fernández Inmobiliaria, pero siempre era gentil conmigo y respetaba mis decisiones. Desde el día que murió, sentía como si mi lugar dentro de la familia hubiera desaparecido completamente, como si me hubiera vuelto invisible. A la mañana siguiente llamé a mi hermana. Mi dedo se quedó sobre su nombre en mis contactos durante 1 minuto completo antes de encontrar el valor para presionarlo. «Sofía, gracias por la invitación. Iremos». Al otro lado de la línea, respondió con una voz ligeramente sorprendida que no se molestó en ocultar sus verdaderos sentimientos. «Ah, van a venir. ¿Qué? Bien. A mamá también le dará gusto». Casi podía ver su mano perfectamente arreglada, agarrando el teléfono. Podía imaginarla parada en su enorme cocina, con sus encimeras de mármol y electrodomésticos profesionales que nunca usaba. «Mateo está emocionado», continué, tratando de mantener mi voz firme. «Es la boda de su tía, después de todo». «Sí, por supuesto». Hubo una pausa, y supe lo que venía después. «Pero, ¿pueden venir tú y tu hijo con ropa apropiada? La familia de Ricardo son todas personas importantes. No podemos permitir que aparezcan luciendo, bueno, ya sabes». Esas palabras dolieron como una bofetada, pero respondí con calma, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «No te preocupes, no los vamos a avergonzar». Después de terminar la llamada, miré la lluvia caer más fuerte ahora, cubriendo Madrid con un manto gris. Resolví asistir a esta boda por el bien de Mateo y por mi padre difunto. Papá hubiera querido que mantuviera la cabeza alta, sin importar qué. El día de la boda, el Hotel 5 Estrellas Grand Palace, en el centro de Madrid, se había transformado en algo salido de un cuento de hadas. Rosas blancas y cintas doradas decoraban cada superficie, desde la entrada hasta el salón principal, y una alfombra roja rica había sido extendida sobre el piso de mármol, amortiguando el sonido de tacones caros golpeando contra él. Mateo y yo salimos del taxi en el que había gastado dinero extra para la ocasión y entramos al hotel, ambos con expresiones nerviosas. Había usado mis pequeños ahorros para comprar un vestido azul marino modesto para mí y un traje pequeño y pulcro para Mateo. Incluso había visitado el mostrador de maquillaje de unos grandes almacenes y dejé que me arreglaran la cara. Los ojos comprensivos de la vendedora diciéndome que sabía exactamente por qué estaba ahí. Sabía que estaba tratando de encajar en algún lugar donde no pertenecía.
Aún con todo ese esfuerzo, comparados con los atuendos extravagantes de los invitados reunidos en el vestíbulo, los dos lucíamos dolorosamente sencillos. Las mujeres estaban envueltas en vestidos de diseñador que probablemente costaban más que mi salario anual, y los hombres llevaban smokines hechos a medida que les quedaban perfectos. «Mamá, todos brillan mucho», susurró Mateo, su pequeña mano agarrando la mía con fuerza. Sus ojos reflejaban tanto curiosidad como un poco de miedo. «Sí, brillan, pero está bien», le susurré de vuelta, poniendo suavemente mi brazo alrededor de sus hombros. «Fuimos invitados aquí, así que debemos mantener la cabeza alta. ¿Recuerdas lo que siempre te digo? Somos Fernández», dijo suavemente, «y los Fernández nunca se rinden». Cuando entramos al lugar de la ceremonia, nos guiaron a asientos en la parte de atrás. El salón tipo iglesia se ahogaba en decoraciones lujosas, flores en cascada, elementos de cristal que captaban la luz, velas en portavelas dorados que debían haber costado una fortuna. La boda de Sofía y Ricardo se realizó con toda la pompa y ceremonia que el dinero podía comprar. Mi hermana, vestida con un vestido de diseñador hecho a medida que abrazaba su figura esbelta perfectamente, parecía haber salido de una revista de novias. Después de la ceremonia, los invitados se trasladaron al gran salón de bailes en el último piso del hotel. El espacio podía acomodar fácilmente a 300 personas y estaba decorado completamente en dorado champán. Enormes candelabros colgaban del techo, proyectando un resplandor cálido que hacía que todo pareciera de ensueño e irreal. Mateo y yo fuimos guiados a una mesa pequeña cerca de la parte de atrás, empujada contra una pared casi como si fuera algo agregado de último momento. Una tarjeta etiquetada Familiares Fernández estaba en la mesa, pero Isabel, mi madre, no estaba cerca de nosotros. Estaba sentada en la mesa principal con un vestido plateado que brillaba bajo las luces, su cabello recién arreglado, sus joyas captando la luz cada vez que se movía. Cuando comenzó la recepción, se sirvieron platos lujosos uno tras otro. Los ojos de Mateo se agrandaron mientras probaba comidas que nunca había visto antes, pequeños aperitivos delicados, pescado perfectamente cocinado, carne tan tierna que apenas necesitabas masticarla. Aunque sentía como si hubiera una roca en mi estómago, me alegraba ver a mi hijo disfrutar, su cara iluminándose con cada nuevo descubrimiento. Varias veces sorprendí a mi madre mirando en nuestra dirección, pero rápidamente apartaba la vista, pretendiendo que no nos había visto. Dolía más de lo que quería admitir. Después de la comida y el corte del pastel de bodas, 6 pisos de perfección de vainilla y frambuesa, el maestro de ceremonias se levantó. Ahora, de parte de los novios, tenemos un entretenimiento especial para todos nuestros invitados. Comenzó a sonar música y las luces del lugar se atenuaron. Mi corazón comenzó a acelerarse por alguna razón, un instinto primitivo diciéndome que algo estaba mal. De repente, un foco iluminó nuestra mesa. Mateo y yo miramos hacia arriba sorprendidos, parpadeando en la luz dura. Sofía, vistiendo graciosamente su vestido blanco puro, se acercó desde el escenario central con un micrófono en la mano. Había una sonrisa en su cara que no llegaba a sus ojos, y percibí algo cruel escondiéndose detrás de ella. «Todos, muchas gracias por venir a mi día especial», dijo Sofía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. «Pero hay una cosa más especial hoy. Por favor, miren. Esta es mi hermana, Carmen, y su hijo Mateo». Todas las miradas del lugar se dirigieron hacia nosotros. Mateo se encogió en su silla, la vergüenza lavando su pequeña cara mientras agarraba mi mano bajo la mesa. «Como pueden ver, mi hermana está aquí. Hoy, mi hermana es una madre soltera, y su hijo, mi lindo sobrino. Viven en un mundo algo diferente al nuestro».
Sus palabras fueron recibidas con risitas y risa ahogada de toda la habitación. Me quedé congelada, hielo extendiéndose por mis venas. Sabía lo que venía después. Así que hoy me gustaría realizar una subasta especial de caridad, declaró Sofía en voz alta. Esta madre soltera y su pobre hijo como un set. ¿Alguien quisiera comprarlos? El lugar estalló en risas. Gente vestida con marcas de lujo se reía como si estuvieran viendo algún espectáculo divertido, sin darse cuenta o sin importarles que se estaban riendo de una persona real, de un niño. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Mateo. «Mamá», me miró con una voz temblorosa que me rompió el corazón en 1000 pedazos. Traté de levantarme, de agarrar a mi hijo y salir con cualquier dignidad que pudiera salvar, pero me quedé helada por lo que pasó después. Isabel se levantó y tomó el micrófono de Sofía. Mi propia madre, luciendo elegante y perfectamente arreglada, estaba a punto de unirse a la humillación de su hija y nieto. «Déjame agregar algo», dijo con una pequeña risa que resonó por la habitación silenciosa. «Esta subasta puede empezar en 0 euros, porque no creo que tengan ningún valor». De nuevo, el lugar se llenó de risas. Mi pecho se sentía como si fuera a explotar de ira y humillación. Mateo ahora lloraba audiblemente, sus pequeños hombros temblando. Ver que le doliera así me devolvió a la realidad. «Vámonos, Mateo», dije en voz baja, y respiré profundo mientras alcanzaba la mano de mi hijo para levantarnos. Pero en ese momento, una voz silenciosa pero poderosa resonó desde la parte de atrás del lugar. 1.000.000 de euros. La habitación quedó absolutamente silenciosa. Todas las cabezas se dirigieron hacia la fuente de la voz. Parado ahí, había un hombre que nunca había visto antes, alto, con una presencia calmada y dominante. Su cabello era oscuro, con toques distinguidos de gris en las sienes, y llevaba un traje impecablemente cortado. Sus ojos azules estaban llenos de una dignidad silenciosa que silenciara a toda la habitación. «Compraré a esta señora y su hijo. Compraré a esta señora y su hijo por 1.000.000 de euros», dijo el hombre otra vez, su voz clara e inquebrantable. Sofía forzó una sonrisa y dijo, «Bueno, alguien con sentido del humor». «Esto no es una broma», dijo el hombre en voz baja y caminó hacia el centro del lugar. «Soy Daniel Romero, el abogado de Tomás Fernández». Jadeé audiblemente. ¿El abogado de mi padre? Apenas conocía a alguno de los asociados de negocios de papá, pero había oído su nombre mencionado algunas veces en conversaciones susurradas. Daniel caminó al centro de la habitación y me miró directamente a Mateo y a mí. Una pequeña sonrisa tranquilizadora jugó en sus labios. Luego, lentamente cambió su mirada y consideró fríamente a Sofía e Isabel. «¿Continuamos esta subasta?», dijo en voz baja, pero con autoridad incuestionable. «¿O pasamos al momento de decir la verdad?». Ante las palabras de Daniel Romero, el gran salón de bailes quedó envuelto en completo silencio. Solo la luz de los candelabros iluminaba su rostro compuesto. Ricardo, el novio, miró a Sofía con una expresión perpleja, y sus padres intercambiaron miradas preocupadas. «Antes de hablar, déjame disculparme primero». Daniel se dirigió hacia mí. «Señora Carmen, Mateo, me disculpo profundamente por tener que transmitir la verdad de esta manera hoy. Sin embargo, este era el deseo de su padre. Lo siento». Mantuve a Mateo cerca, mirando a Daniel con una expresión que mezclaba shock y confusión. Mateo había dejado de llorar, pero su pequeño cuerpo todavía temblaba contra el mío. «Detengan esta tontería». Isabel alzó la voz, su cara contorsionada de ira. «¿Quién eres realmente? Mi esposo no podía haber tenido un abogado que no conociéramos. Todos sus asuntos legales eran manejados por Benítez y Asociados».
Daniel sacó un sobre del bolsillo interior de su traje con una sonrisa gentil. Eso es correcto, Isabel. Sin embargo, hace unos 10 años, Tomás comenzó a consultarme para asuntos personales, especialmente respecto a su verdadero testamento. «Eso es mentira», gritó Sofía, su cara perfectamente maquillada, ahora roja de ira. «El testamento de papá ya fue ejecutado. Todo se manejó legalmente». Daniel lentamente abrió el sobre y sacó un documento notarizado. Sí, el testamento aparente fue efectivamente ejecutado, pero este es el verdadero testamento final legalmente válido. Tomás, por razones especiales, había preparado 2 testamentos. Sostuvo el documento y señaló hacia la pantalla en el lugar. El contenido del documento se desplegó para que todos lo vieran. Bajo el encabezado Testamento Final de Tomás Fernández, fechado el 15 de abril de 2019, se escribieron cláusulas detalladas. Mi padre claramente expresó su intención de legar el 85% de todos sus bienes, todas las acciones de Fernández Inmobiliaria y propiedades personales para ser divididas igualmente entre Mateo y yo. Un murmullo surgió del lugar. Isabel y Sofía se pusieron pálidas y se miraron con horror. El padre de Ricardo agarró el brazo de su hijo y le susurró algo urgentemente al oído. Daniel continuó: «El 15% restante se deja como seguridad de vida para Isabel Fernández, pero no tiene más derechos. Los derechos de administración de Fernández Inmobiliaria se transfieren completamente a Carmen». Sacó el siguiente documento. Y este es un registro que muestra el flujo de activos durante los últimos 3 años. Incluye evidencia de transferencias ilegales de fondos hechas por Isabel y Sofía. La pantalla mostró una serie compleja de números y registros de transacciones bancarias que no significaban nada para mí, pero claramente significaban algo para la gente de negocios en la habitación, juzgando por sus expresiones de shock. Daniel continuó su explicación con calma, como si estuviera discutiendo el clima. Antes de que Tomás muriera de un infarto, estaba preocupado por su condición de salud y se preocupaba por lo que podría pasar después de su muerte, especialmente que Carmen y Mateo podrían ser tratados injustamente. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. No sabía que mi padre se había preocupado tanto por nosotros. Había estado tan preocupado por nuestro bienestar. Recordé cómo me llamaba cada domingo sin falta, cómo siempre preguntaba sobre el trabajo escolar de Mateo, cómo enviaba pequeños regalos sin razón alguna. Tomás me dio instrucciones. Después de su muerte, monitorear las acciones de Isabel y Sofía durante 3 años y recoger evidencia, y revelar la verdad en el momento apropiado, dijo Daniel. Estaba orgulloso de que Carmen fuera independiente, por eso quería verla viviendo por su propia fuerza, pero al mismo tiempo también quería asegurar que la herencia que merecía por derecho llegaría a sus manos. Isabel se levantó, temblando de rabia, sus joyas tintineando. «Esto es completo disparate. Yo era la esposa de Tomás. Soy quien tiene el derecho a heredar las acciones de su empresa». «Legalmente, eso no es correcto», replicó Daniel con calma. «Este testamento es legalmente válido y ya ha sido sometido al tribunal. De hecho, una jueza está presente aquí hoy». Asintió hacia una mujer de rostro severo sentada en una esquina del lugar. La mujer asintió ligeramente en confirmación. «Esto es fraude completo», gritó Sofía, su voz quebrándose de pánico. «No hemos hecho nada malo». Daniel sacó el último sobre. Entonces, escuchemos las propias palabras de Tomás. Sacó una carta del sobre y comenzó a leer en voz baja. «Querida Carmen y Mateo, si están leyendo esta carta, significa que Daniel ha actuado según mis instrucciones, y probablemente están confundidos ahora mismo. Primero, lo siento.
Quiero disculparme por no revelarles la verdad durante estos 3 años, pero hay una razón para esto. Quería confirmar tu fuerza y habilidad para criar a Mateo, y quería exponer la verdadera naturaleza de Isabel y Sofía al mundo. Ellas me han estado manipulando durante años, tratando de usar los activos de la empresa para ellas mismas. Cuando mi salud se deterioró, ya habían hecho su siguiente plan: excluirte de la empresa y cortarte de la herencia. Pero tú eres mi verdadera sucesora. Tu honestidad, fuerza y sobre todo bondad, estas son las cualidades más importantes en los negocios. Te he estado observando, Carmen. Qué duro trabajas, cuánto amas a Mateo, cómo nunca te quejas a pesar de las dificultades. Mateo está creciendo para ser un niño maravilloso. Todo es gracias a tu amor y dedicación. Fernández Inmobiliaria es tuya, Carmen, y en el futuro será de Mateo. Sin importar lo que tu madre y hermana traten de hacer, este testamento es legalmente válido. Confía en Daniel, es mi amigo más confiable y te protegerá. Finalmente, una cosa más. Siempre estoy orgulloso de ti, Carmen, y Mateo, el abuelo, siempre está cuidándote. Con amor, papá. Cuando Daniel terminó de leer, el lugar quedó envuelto en completo silencio. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. Mateo me miraba con una cara curiosa, su vergüenza anterior olvidada. «Mamá, ¿el abuelo se acordaba de mí?», preguntó con una voz pequeña. Respondí mientras lo abrazaba fuertemente. «Sí, por supuesto, el abuelo siempre te amó». La sangre había drenado completamente de los rostros de Isabel y Sofía. El padre de Ricardo se levantó y dijo con una voz enojada: «¿Qué es esto? Estaba a punto de que mi hijo se casara con una familia de estafadoras». Ricardo miró a Sofía con una expresión atónita. Sus ojos reflejaban la tristeza y la ira de la traición. Daniel se acercó a nuestra mesa y dijo en voz baja: «Señora Carmen, Mateo, salgamos de este lugar. Todos los procedimientos legales ya están en progreso. Todavía hay mucho que necesitan saber». Me levanté y tomé la mano de Mateo. Examiné el lugar con una dignidad silenciosa que no sabía que poseía. Las figuras de mi madre y hermana ya no me importaban. Lo que pasó por mi corazón fue gratitud hacia mi padre y determinación para la nueva vida que estaba por comenzar. El sedán negro de Daniel se alejó silenciosamente de la entrada trasera del Gran Palace. Sentada en el asiento del pasajero, miré las luces de la ciudad por la ventana mientras arropaba a Mateo, que se había quedado profundamente dormido en el asiento trasero, emocionalmente agotado por los eventos del día. Varias emociones se arremolinaban en mi corazón: amor por mi padre, ira y tristeza hacia mi madre y hermana, y sobre todo, el shock de que todo había sido una mentira. «Debes estar cansada», habló Daniel en voz baja, sus manos firmes en el volante. «He reservado habitaciones en un hotel para esta noche. Los procedimientos legales comenzarán en serio mañana, así que por favor descansa bien». Respiré profundo antes de preguntar: «¿Por qué mi padre? ¿Por qué no me dijo nada?». Daniel pensó por un momento antes de responder. «Tomás quería protegerte». Había visto a través de los esquemas de Isabel y Sofía, pero evitó la confrontación directa. Cuando su salud se deterioró, anticipó lo que harían. «Pero, ¿por qué 3 años?», pregunté, mirando los copos de nieve danzar en el resplandor de las luces de la calle. «Ese era el plan de Tomás. Deseaba que te sostuvieras por tus propios pies, y estaba esperando a que Isabel y Sofía se ahorcaran con sus propias acciones», continuó Daniel con su mirada fija en la carretera. «Sabía que criarías a Mateo admirablemente, y también sabía que tenías las cualidades para hacerte cargo de la empresa». Limpié silenciosamente mis lágrimas. Nunca supe que papá creía tanto en mí. Siempre estuvo orgulloso de ti. A menudo me decía: «Carmen es fuerte, sin importar lo que pase, puede levantarse». A la mañana siguiente, visité la oficina de Daniel con Mateo. Varios documentos legales ya estaban preparados ahí.
La oficina de Daniel estaba en un edificio histórico del centro, todo madera pulida y muebles de cuero que olían rico e importante. Mateo estaba fascinado por las grandes ventanas que daban a la ciudad, presionando su pequeña nariz contra el cristal para ver la calle ocupada abajo. El verdadero testamento de su padre ya ha sido sometido al tribunal y autenticado, explicó Daniel, extendiendo documentos sobre su gran escritorio de roble. La jueza que estuvo en el lugar anoche también ha firmado. Los activos de Isabel y Sofía están congelados, y todas las transferencias ilegales de fondos que hicieron están legalmente anuladas. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Mateo estaba en la habitación adyacente teniendo un libro leído por la asistente de Daniel. Primero, los derechos de administración de Fernández Inmobiliaria se transferirán a ti. Todas las cuentas de la empresa también se pondrán bajo tu autoridad. Demandaremos la devolución de todos los fondos de la empresa que Isabel y Sofía usaron. Me sostuve la cabeza con las manos, de repente abrumada. ¿Realmente puedo manejar una empresa tan grande? Daniel sonrió. Estudiaste administración de empresas, ¿verdad? Tomás sabía todo. Sabía que tenías excelentes calificaciones en la escuela de negocios. Pero, ¿experiencia práctica?, comencé a objetar. Ya hay personal excelente, y yo también te apoyaré. Tomás también ha dejado planes para eso. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió dramáticamente. Comenzaron las batallas legales, pero la evidencia que Daniel había preparado era abrumadora. Isabel y Sofía perdieron todas sus propiedades y fueron ordenadas a devolver los fondos de la empresa que habían mal usado. El compromiso con Ricardo se rompió y Sofía desapareció completamente de la alta sociedad madrileña. Isabel también. Fueron forzadas a mudarse a un apartamento modesto en las afueras y vivir tranquilamente. Mateo se transfirió a una nueva escuela, una buena academia privada, donde rápidamente hizo amigos. Comencé a ir a la empresa todos los días como la directora general de Fernández Inmobiliaria. Aunque hubo confusión al principio, mis habilidades de gestión gradualmente llegaron a ser reconocidas dentro de la empresa. Eres la hija de Tomás. Has heredado su perspicacia y bondad. Cuando uno de los ejecutivos veteranos comentó esto después de una reunión particularmente exitosa, sonreí silenciosamente, sintiendo una calidez extenderse por mi pecho. Unos 3 meses después de hacerme cargo de la empresa de mi padre, invité a Daniel a mi nueva casa, una casa cómoda en un buen barrio con un patio donde Mateo podía jugar. Habíamos comenzado a hablar no solo sobre trabajo, sino también sobre nuestras vidas. «Todavía hay algo que no me estás diciendo, ¿verdad?», pregunté mientras servía vino. Mateo ya se había ido a dormir, su nueva habitación llena de juguetes que mi padre le habría comprado si hubiera vivido. Daniel pensó por un momento antes de responder. Tomás me contactó por primera vez hace 10 años. Desde entonces, había estado sospechoso de las acciones de Isabel y Sofía. Papá planeó todo para protegerme, dije suavemente, la comprensión asentándose sobre mí como una manta cómoda. Sí, quería proteger el futuro tuyo y de Mateo, continuó Daniel silenciosamente. Me hizo hacer una última promesa. Cuida de Carmen y Mateo. Le sonreí por encima de mi copa de vino. Estás cumpliendo esa promesa. Desde ese día, mi vida se volvió aún más plena. Anuncié una nueva visión para Fernández Inmobiliaria. Se trataba del desarrollo de viviendas ecológicas y un proyecto especial de vivienda para apoyar a padres solteros. Quiero continuar el legado de mi padre y llevar esta empresa en una nueva dirección, declaré en la reunión de la Junta. Nos convertiremos en una empresa que contribuya significativamente a la sociedad. La relación con Daniel también se profundizó. Ya no era solo un asesor legal, sino que se convirtió en un buen amigo para mí y una presencia importante para Mateo. Comenzó a llevar a mi hijo a partidos de fútbol los fines de semana y a visitar el Museo de Ciencias juntos, llenando ese vacío que deja un modelo masculino en la vida de un niño. El día que entré por primera vez a la oficina presidencial de mi padre,
Tomé su fotografía del escritorio y le hablé silenciosamente. «Gracias, papá. Haré lo mejor que pueda». Fuera de la ventana, la luz solar de primavera se derramaba sobre la ciudad de Madrid, calentando la tierra después del largo invierno frío. Pero lo que no sabía era que mi padre había dejado una última sorpresa. En un pequeño apartamento en las afueras, Isabel Fernández estaba parada junto a la ventana mirando la calle empapada de lluvia. Su apariencia, una vez definida por ropa de diseñador y pelo perfecto, había retrocedido a una mediana edad ordinaria, reemplazada por ropa modesta y un estilo de vida más simple. En la esquina de la sala, Sofía trabajaba en su computadora. Ahora trabajaba como empleada en una empresa inmobiliaria local. Sus lazos con la familia Morales habían sido completamente cortados, y sus antiguos amigos de la alta sociedad la habían abandonado. «Mamá, ¿quieres algo de beber?». Sofía levantó la vista y preguntó. Su expresión ya no mostraba la arrogancia del pasado. «Gracias, tomaré un té», respondió Isabel con un suspiro. Había pasado un año. Sus vidas habían cambiado completamente. De una mansión de lujo a un apartamento pequeño, de autos caros al transporte público. Sobre todo, tenían que ganarse la vida con sus propias manos por primera vez. Esa tarde visitaron mi oficina. Una placa que decía Fernández Inmobiliaria, presidenta Carmen Fernández, brillaba en la puerta. «Lamento haberlas hecho esperar», les dijo mi asistente. «Por favor, pasen». Cuando abrieron la puerta, ahí estaba yo detrás de mi escritorio. Me había transformado de una barista modesta en uniforme de cafetería a una empresaria confiada. Desde la ventana se podía ver el paisaje urbano de Madrid en su totalidad. «Mamá, Sofía». Me levanté para saludarlas. No había hostilidad en mi actitud, solo una dignidad silenciosa. «Ha pasado tiempo, Carmen», dijo Isabel. Su voz temblaba. Podía ver el costo emocional que el año pasado había tenido en ella, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, su cabello mostrando más gris que antes. Quería verlas. «Por favor, siéntense», indiqué el sofá. Mientras Isabel y Sofía se sentaban, tomé asiento frente a ellas. «Vinimos a disculparnos», dijo Sofía en voz baja. «Hicimos cosas terribles contigo y con Mateo, lo que pasó en la boda y sobre la herencia de papá». «Eso es el pasado», respondí, sintiendo una extraña sensación de paz. «Lo que importa es lo que hacemos ahora». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel ansiosamente. Saqué algunos documentos. «Este es un nuevo arreglo que he preparado. Garantiza alquiler y gastos de vida. Tengo la intención de reconocer los derechos del 15% que papá originalmente dejó para ti, mamá». Isabel y Sofía miraron los documentos con incredulidad escrita en sus caras. «¿Por qué?», preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. «Después de lo que te hicimos». Miré por la ventana a la ciudad que había llegado a amar de una nueva manera, porque eso es lo que papá hubiera querido. Él valoraba la familia y, para Mateo, su abuela y tía son importantes. Las dos quedaron sin palabras. «Pero hay una condición», continué. «Vean a Mateo una vez al mes. Él tiene el derecho a conocer a su abuela y tía». Las lágrimas fluyeron de los ojos de Isabel. Por primera vez, creí que sentía amor genuino por su nieto. En la víspera de Navidad, mi nueva casa estaba envuelta en luz cálida. Alrededor del árbol de Navidad estaban los amigos de Fernández Inmobiliaria e invitados especiales, incluyendo a Isabel y Sofía. Un brindis, Daniel alzó su copa, por un futuro maravilloso. Le sonreí mientras lo miraba. Nuestra relación gradualmente estaba cambiando de socios de negocios a algo más profundo, algo que hacía que mi corazón se acelerara cuando entraba a una habitación. Junto a la ventana nevada, Mateo tomó la foto de su abuelo. «Mamá, nunca conocí al abuelo, pero debe haber sido una buena persona, ¿verdad?».
Abracé a mi hijo fuertemente, sintiendo la calidez de su pequeño cuerpo contra el mío. Sí, tu abuelo era la mejor persona, y aún ahora nos está cuidando. Pero entonces Daniel se acercó con una sonrisa misteriosa en su rostro. Carmen, hay algo más que tu padre quería que supieras, dijo, sacando un sobre sellado de su chaqueta. Instrucciones que debía abrir solo en Navidad, un año después de revelar la verdad. Mis manos temblaron mientras abría el sobre. Dentro había una carta corta y las llaves de algo. Mi querida Carmen, leí en voz alta, si estás leyendo esto, significa que has superado todas las pruebas y te has convertido en la mujer fuerte que siempre supe que eras. Hay una última sorpresa. En el sótano de la casa donde creciste encontrarás mi verdadero regalo para ti y Mateo. Las llaves están aquí. Te amo, papá. Daniel sonrió. Tu padre compró de vuelta la casa familiar en secreto hace 5 años, la renovó completamente y la llenó con todos los recuerdos de tu infancia que guardó. Esa noche, con Mateo dormido en mis brazos y la nieve cayendo suavemente sobre Madrid, supe que mi padre verdaderamente nunca nos había abandonado. Había estado cuidándonos todo el tiempo, incluso después de la muerte, asegurándose de que tuviéramos no solo seguridad financiera, sino también amor y familia. En la ventana, las luces de Navidad brillaban como las estrellas que papá solía señalarme cuando era niña, recordándome que nunca estamos realmente solos, que el amor perdura más allá de la vida misma. Y mientras Daniel tomaba mi mano y Mateo sonreía en sueños, supe que esta era solo el comienzo de nuestra verdadera historia familiar.